Nos acompaña, como siempre, la abogada Noelia Ramos, especialista en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. Gracias, Samantha, un placer. Hoy vamos a hablar de este tipo de residencia, la de petición de un familiar extranjero. Y quisiera iniciar preguntándole, abogada, ¿quién es la persona que puede pedir a un padre o a una madre? En el sistema de inmigración todo funciona por categorías, es decir, de que existen los residentes y existen los ciudadanos. De acuerdo a esa categoría, ya las leyes estipulan a quién puede pedir un residente y a quién puede pedir un ciudadano. En el caso particular de los ciudadanos, Samantha, ellos pueden pedir a sus padres. Desafortunadamente, un residente no puede pedir a un padre. Es decir, que ese ciudadano va a poder iniciar esa petición en los Estados Unidos y esos padres poder emigrar después. Es decir, si no lo puede hacer un residente, tampoco una persona que está bajo un asilo político o alguien que tiene una certificación laboral. Así es. Mientras no sea considerado estatus de ciudadano, no lo va a poder hacer. ¿Y lo puede hacer un ciudadano americano que no ha cumplido los 21 años? No, tiene que tener los 21 años. Es otro requerimiento también. Ok. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Dentro de la evaluación que hacemos como abogados, una de las primeras preguntas va a ser dónde se encuentra el beneficiario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso va a determinar si va a ser un proceso vía consular, es decir, por la embajada americana en el país, o si va a ser un proceso que le llamamos ajuste de estatus. ¿Por qué? Porque se hace un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. Todo el trámite se hace dentro y ya la persona, cuando recibe la aprobación de inmigración, a partir de ese momento recibe también una tarjeta que es la conocida Green Card. ¿Y cuáles son las diferencias básicas, tanto del proceso migratorio como tal, así como del tema financiero, si entre hacerlo a una parte o a un lado? Si lo se hace aquí o por vía consular. Por factor de tiempo, sí, definitivamente hay una variación, puesto de que aunque se inicia el trámite acá, estamos básicamente a la merced de la agenda que maneja la embajada americana en el país. Okay. Es decir, también tenemos que estar pendientes de cuánto es la carga de trabajo que tiene esa embajada en particular, que también cuántas peticiones recibe. De ahí una lista de espera. Entonces, desafortunadamente no hay manera. En cambio, si lo hacemos dentro de los Estados Unidos, existe el primer beneficio más importante, considero yo, es que ya están juntos todos. Aunque sabemos que el trámite está caminando, están juntos ya aquí y es cuestión de esperar. Sí es más rápido definitivamente dentro de los Estados Unidos. Sabemos que con la pandemia eso es una excepción, eso es algo extraordinario. Pero sacando aparte del contexto de la pandemia, es de los trámites más rápidos. Tan rápido que en mi experiencia personal como abogada se aprobó en 3 meses y medio. Desde el momento que lo solicito hasta el momento que la mamá y el papá obtuvieron su residencia permanente en los Estados Unidos. Y si está en su país, ¿cuánto tiempo está oscilando? Si en los Estados, por ejemplo, dependiendo de diferentes países, en el caso de Managua, Nicaragua, hemos estado esperando alrededor de 8 meses a 12 meses. Es lo que hemos estado esperando. No está tan tardado como están otros países, como por ejemplo Colombia, Argentina, más Colombia sobre todo, porque en Colombia le cayó una carga de trabajo con la gente de Venezuela, por ejemplo. Entonces, claro, las embajadas están más. Si se dan cuenta, por eso ese factor de tiempo también se va a ver supeditado a la carga de trabajo que va a tener. ¿Y en factores financieros? Factores financieros son parecidos. Si uno lo ve desde el factor de, ok, la persona que está aquí puede pagar un poco más, sin embargo va a obtener un permiso de trabajo más rápido. Quiere decir que va a poder producir más rápido. Haciéndolo vía consular puede ser un poco más económico, pero mientras no esté aquí no va a poder hacer nada, va a seguir esperando fuera. Muchas personas creen que este tipo de residencia es una de las vías más fáciles y de ahí que muchos decidan hacerlo por su propia vía y no consultar o hacerlo a través de un abogado. ¿Qué opinas de esto, abogada? Innumerables los errores que hemos encontrado, innumerables las personas frustradas que han venido acá a la oficina y nos expresan desde el momento que lo introduje, si lo hubiera hecho con un abogado, no hubiera perdido tiempo, no hubiera desperdiciado mi dinero,
o bien me hubiera evitado tanto retraso para estar juntos. Entonces, ¿dónde vemos, por ejemplo, errores típicos? En la categoría, casualmente. Muchas personas erróneamente, porque los llenapapeles vienen y no saben que una persona no puede, un X estatus no puede pedir a otro, simplemente llenan las aplicaciones. Otro error es la parte financiera. El peticionario normalmente tiene que probar con un affidavit financiero que puede venir esa persona acá y que esa persona no va a hacer carga pública. No entienden ese concepto, marcan las casillas incorrectas. Esto está de acuerdo al ingreso que tiene también. Si la persona no tiene el ingreso, lo puedes hacer con bienes personales. Es decir, hay una cantidad de información todavía que queda. Y la otra más peligrosa, que es ¿qué récord migratorio puede tener esa persona antes de venir? Por ejemplo, vamos a decir que esa persona vino en los 90, se cruzó la frontera y tiene una deportación que nunca se dio cuenta, por ejemplo. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a disparar las alarmas una vez que se introduzca esta nueva petición. Va a perder el dinero. Va a ser incorrectamente calificado cuando quiera proceder con su caso, va a tener sorpresas, por ejemplo. Tenemos clientes que nos contratan hasta el momento que están en la embajada en su entrevista, que están súper felices, que están con la ilusión de llegar ante ese oficial consular y resulta que ese oficial consular está listo para decirle, lo siento mucho señor, usted no califica, negado, y en ese momento hay que iniciar todo de nuevo. Y una vez, abogada, que es denegada esa solicitud, ¿es posible recuperarla o hacerla nuevamente y conseguir una respuesta afirmativa? Claro, se puede, y depende de la razón de la negación también, Samantha, porque si es una negación por un factor directamente del beneficiario en su récord migratorio, hay que ver cuál es la gravedad de lo que encontramos. Por ejemplo, si existen delitos anteriores, es diferente. No podemos hacer lo mismo cuando es solamente un error en la forma en que se presentó en los formularios, donde sí podemos subsanar ese error. Si todavía estamos a tiempo de subsanarlo, antes de que den la negación. Pero si ya llega la negación, nos toca hacer todo el trabajo de nuevo y comenzar otra vez con todo el trámite. Y por supuesto, por esa idea de ahorrar dinero y hacerlo uno mismo, porque esa residencia es teóricamente más fácil, puede haber, o sea, las pérdidas pueden ser mucho más grandes y no solo en términos financieros. En todo, en tiempos, en oportunidades. Hay personas que han perdido oportunidades de empleo porque ya estaban listos para venir. Resulta que se trancó todo en la embajada americana por esa misma razón, porque ellos no estaban al tanto de qué tenían que llevar, nadie les dijo realmente qué tenían que llevar. A veces hasta las mismas traducciones al inglés. Encontramos desastres, encontramos documentos que no pertenecen al expediente, que esa es una de las cosas que siempre vamos a recomendar. Cuando personas vienen a mí y alguien más preparó ese caso, Samantha, yo no lo puedo tomar sin haber antes pedido una copia del expediente completo directamente a inmigración, porque responsablemente yo tengo primero que revisar todo, encontrar qué hay, qué hicieron y partir de ahí para poder todavía subsanar lo que se pueda subsanar o tristemente tener que decirle a la persona que no va a poder calificar. Y como siempre, la pregunta que aparece en todos los tipos de residencias, ya sean laborales o no laborales: ¿qué pasa con la familia? Por ejemplo, si el padre o la madre de este ciudadano americano tiene más familiares, como por ejemplo quizás una esposa que no es la madre del ciudadano u otros hijos, ¿qué pasa en estas circunstancias? Cuando un ciudadano pide a un padre y una madre, tienen que entender lo que son casos separados, independientemente que es un matrimonio, es por separado. Es más, nos han salido peticiones rápidas más con el papá a veces que con la mamá, no hay explicación. Y la explicación para mi efecto es que son dos oficiales diferentes, toma cada quien el caso diferente y uno puede ser procesado más rápido que el otro. Ahora, si esa persona ciudadana pidió al papá y quiere pedir a la madrastra, vamos a utilizar ese término para dejarlo más claro, lo puede hacer siempre y cuando el matrimonio de ellos dos haya sido antes de que él cumpliese los 18 años. Entonces, por eso también tenemos que analizar todo eso, el abogado lo hace. Y esos son típicos errores que encontramos. ¿Por qué me negaron a mí y no a ella? Y cuando yo miro el certificado de matrimonio, inmediatamente detecto el error así de fácil. Se hubieran podido ahorrar todo eso y no perder su dinero, porque no iba a calificar la madrastra. ¿Y en el caso de los hijos que son menores de edad, los cubre? No. Un hijo está pidiendo es a la mamá o al papá. Después, en la cadena familiar, ese papá que se convierte en residente va a pedir ahora a los hijos. Y es un nuevo caso. ¿Por qué? Porque un hermano ciudadano puede pedir a un hermano. Sin embargo, la espera puede ser fácilmente 12 años. Eso va a ser más rápido que se convierta primero el papá en residente y el residente pedir al hijo. Al hijo que es menor de edad. Que es menor de edad, definitivamente.
Definitivamente, abogada, o sea, es un tema, es un tipo de residencia que no es tan simple como muchos creen. Hay muchas cosas más que analizar. Y siempre, ¿verdad? Como siempre decimos acá, es importante informarse, actuar para triunfar.